Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. La guadaña sangrienta de la suprema destrucción. Gravisit poder es necesario, a fin de proteger algo, y un poder más fuerte es necesario con el fin de obtener algo. Sin poder, uno no puede sino perder. Y con el fin de recuperar lo perdido, un poder mucho más fuerte es necesario. Ese era el credo de Irene Ursáis. La lucha por el poder de la Fundación Empresarial Integrada era intensa, por lo tanto, su situación política siempre fue inestable. Del mismo modo, había pequeños países del sur de Europa que estaban atrapados y hundiéndose poco a poco en los pantanos por completo. De esos países, una ciudad abandonada como en ruinas era el lugar de nacimiento de Irene. En esta era, donde la población se concentraba en las grandes ciudades, y la extrema unipolarización era natural, los seres humanos, que vivían en esos lugares eran en su mayoría pobres. El sistema de gobierno de la Fundación Empresarial Integrada siempre requería de un número fijo de personas económicamente débiles. La familia de Irene no fue la excepción, tampoco. En tal familia, si un niño de la Star Pulse Generation naciera, no había manera de que no estuvieran contentos. La discriminación hacia la Star Pulse Generation era tan lejos de las zonas urbanas que se volvía notable, pero al mismo tiempo era un árbol de dinero para los pobres. La Star Pulse Generation es mejor valorada cuando es explorada por las academias de Asterisk y juega un papel activo, por PMC y relacionada defensa/seguridad, y por los sindicatos del crimen en el peor de los casos. Irene había presumido temprano a la expectativa de tales padres. Aún así, ella no los detestaba, pero no sentía un profundo afecto hacia ellos, tampoco. Esto era porque, para Irene el único objeto de preocupación era su hermana menor que era también una genestella como ella. A diferencia de ella, que era violenta y ruda, su hermana menor era amable, valiente y ella tiernamente la amaba por encima de todo. Para Irene, su hermana menor era la única persona a quien podía dirigirse con afecto profundo y al mismo tiempo, la única persona a la que podía devolverle sin compensación. Entonces, un día, esa hermana menor sufrió una lesión grave. Fue atrapada en el derrumbe de un edificio antiguo. La mayoría de los edificios del siglo antiguo habían sido abandonados ya que las Embertears habían llegado al final de su vida útil, eran ya conocidos como peligrosos. Aún así los pobres, sin otros lugares para vivir, solo podían aferrarse allí. Originalmente se trataba de una lesión tan grave que incluso un genestella podría perder su vida, pero su hermana se había recuperado al día siguiente. Fue en ese momento en que se dio cuenta de que su hermana menor era una Regenerati. En cuanto a la Star Pulse Generation, la prueba de aptitud de potencial para los usuarios de habilidad era obligatoria durante la infancia en cualquier país. Sin embargo, las funciones del gobierno se volvieron algo incapaces de operar con integridad. En el interior de estos países empobrecidos estas apenas funcionaban en absoluto, sobre todo, en las zonas no urbanas. De hecho, los usuarios de habilidad no registrados no eran pocos. Y, esos tipos, siempre buscaban a tales usuarios de habilidad. 1. NT, se refiere a los miembros de la Fundación Empresarial Integrada. Verás, Priscila. Estas personas dicen que quieren que les ayudes. Irías. Efectivamente, Frauenlob, un explorador de Ayekant llegó poco después. Con una suave voz persuasiva, la madre puso su mano en el hombro de la hermana menor, y el padre firmó el contrato con una mirada de satisfacción. En ese contrato, estaban los caracteres para la dedicada escolaridad estudiantil de la infame Ayekant. No importa lo que se haga o lo que pase, el sujeto no puede expresar alguna queja, por así decirlo. Al día siguiente, Irene tomó a su hermana y abandonó la casa. No creía que pudiera tener éxito en escapar, y no era como si tuviera un lugar donde ir, tampoco. Sin embargo, ella sabía que si ella no lo hacía habría perdido a su hermana menor. Eso, solamente, nunca podría aceptarlo. Hey, eres Irene Ursáis. En la casa abandonada donde las dos chicas estaban escondidas, fue 3 días después de abandonar la casa que el hombre apareció frente a ellos. Era regordete, con el pelo rojo oscuro, y de corta estatura. Su expresión era malhumoradamente retorcida y sus ojos eran deslumbrante y extrañamente brillantes. Irene primero pensó que era un perseguidor de Ayekant, pero él no tenía esa atmósfera sobre él. Más evidente era un emblema de espadas gemelas cruzadas unido al pecho del hombre. Trata de usarlo.
Cuando el hombre dijo eso arrojó una herramienta de activación Lux hacia Irene. Mientras Irene mantenía la guardia en alto lo tocó. Tocó. En ese momento, un choque perforante corrió por su cuerpo. Al mismo tiempo, ella entendió. Esto es poder. El Lux se activó y una enorme guadaña emitiendo fosforescencia púrpura apareció. Ella sintió una energía violenta en ascenso en su cuerpo. Mientras el hombre, que la vio, movió un poco las cejas, volvió a abrir la boca. Pasaste. Muy bien, déjame oír tu deseo. Ella no entendía la situación, ni sabía quién era el hombre que tenía delante. Aún así Irene contestó sin dudarlo. Por supuesto. Irene solo tenía un deseo. Y, siempre y cuando ese deseo se hiciera realidad, ella estaría aún dispuesta a vender su alma al diablo. El hombre apenas cambió su expresión mientras escuchaba su petición. Después de eso el hombre sacó su terminal portátil y tuvo una conversación de negocios con algún lugar por un tiempo. El hombre entonces dijo claramente: en este momento, he recomprado a tu hermana menor. Era un poco cara, pero voy a tenerte devolviéndomelo por partes trabajando. El hombre dijo solo eso. Se dio la vuelta, dándole la espalda, y comenzó a alejarse. Pero, de repente se detuvo en el camino, volteó su pequeña cabeza, y miró a Irene y Priscila. Solo no olvides esto. No es LeWolf quien te ha salvado, sino yo. Por lo tanto, no es LeWolf quien te utilizará, sino yo. Bien. Ahora que pensaba en ello, solo el punto de ser enviada de Ayekant a LeWolf cambió, probablemente no significaba necesariamente que algo estaba resuelto. Aún así, con el fin de recuperar a Priscila de Dirk, se le dio tiempo necesario, oportunidad y sobre todo, poder. Y, eso era suficiente para ella. ¿One-chan? Ya es hora. Al abrir los ojos por esa voz, Priscila estaba mirándola a la cara con una expresión preocupada. En una sala de espera del domo Sirius. Al revisar la hora, pensó que sería ciertamente malo si no fueran pronto al escenario. Muy bien, entonces, vamos a resolver la tarea. Mientras Irene decía eso y se levantaba del sofá, ella acarició suavemente la cabeza de Priscila. No te preocupes. Todo va a estar bien como de costumbre. Sí. Era Irene, que siempre recibía órdenes de Dirk. Priscila no sabía nada y no preguntaba nada. Sin embargo, ella solo le daría la sangre a Irene cuando fuera necesario. Irene pensó que era mejor así. Ya se trate de pararse en el campo de batalla o ensuciar sus manos. Ella misma era suficiente. Tal cosa no era apropiada para Priscila. Ella lo hizo hasta ahora y eso nunca iba a cambiar incluso en el futuro. Bueno, dicho esto, los dos de hecho no son oponentes promedio. Será difícil si no voy con todo desde el principio. Irene dijo y activó a Gravisit. Priscila, que la vio, reveló la nuca de su cuello mientras entendía. Un deseo difícil de resistir surgió en el corazón de Irene, y silenciosamente empujó sus colmillos en la nuca de ese blanco cuello. ¡Ah! Una voz delgada se filtró de la boca de Priscila. Irene entonces sintió el sabor de hierro tibio a través de su garganta. ¿Desde cuándo llegó a pensar que este sabor era dulce? Irene se preguntó. En respuesta, Gravisit tembló de alegría. Ella permaneció en ese estado, probablemente por un buen momento. Mientras Irene liberaba su boca, amorosamente acarició la profunda cicatriz. Aunque era pequeña. Sin embargo. Luego desapareció de la vista. Lo siento por hacer esto, como siempre. Cuando Irene dijo eso, Priscila negó con la cabeza. No, esta cantidad no es un gran problema. Pero. Irene fuertemente abrazó a Priscila, que miraba hacia abajo. Priscila murmuró en los brazos de Irene en un hilo de voz. Lo siento, One-chan. Idiota. ¿Por qué te disculpas? Una vez que completara la tarea, con la que sería capaz de recuperar a Priscila con sus propias manos. Dirk no era un hombre de confianza, pero nunca rompía sus promesas. Así que por ahora, ella no tenía más remedio que luchar. Luchar. Bueno, ya es hora. Ante la voz de Jules, Hayato de repente levantó la cara. Así. Tienes razón. ¿Qué pasa? No es bueno estar perdido en tus pensamientos justo antes de un encuentro. Jules puso una mano en su cintura e hizo un puchero. Hayato sonrió irónicamente y ligeramente agitó las manos. No, no es nada. Vamos. Entonces está bien.
El rostro de Jules mostraba que aún no estaba convencida. Dio un vistazo al reloj y ligeramente exhaló. Mientras que, las dos personas salían de la sala de espera. Hayato. Jules, quien iba adelante haciendo pisadas con un sonido de chasquido, dijo sin mirar atrás. Tengo que ganar. No importa quién sea el oponente, no tengo la intención de conceder su deseo. Es por eso que estoy aquí. Sí. Hayato, aún así, pensaba. Pero, tampoco voy a ser dura en la forma de ganar. El largo pasillo que conducía al escenario parecía ser corto. La voz Jules hacía un ligero eco y fluía detrás. Si podemos ganar en la forma que deseas, entonces, simplemente vamos a hacerlo. Somos compañeros, después de todo. Vamos a cooperar y luchar mano a mano. Es algo normal. No. Jules. Hayato detuvo sus pasos y miró a Jules. Inclinó la cabeza hacia Jules, quien se detuvo igualmente varios pasos por delante. Gracias. Idiota. No es algo que agradecer. Las mejillas de Jules, que dio la vuelta solo un poco, fueron ligeramente teñidas de rojo mientras se sentía avergonzada. Entonces, ¿qué piensas hacer? Hay algo que quiero probar. No sé si podamos o no podamos hacerlo. Pero. Cuando Hayato explicó su intención, Jules abrió mucho los ojos sorprendida. Sí. Ciertamente, no es como si no haya habido algún precedente, pero. El oponente es esa Gravisit, ¿sabes? Sé que es difícil. Pero. A Hayato, quien dijo enérgicamente, Jules respondió con una sonrisa irónica. Entiendo. Vamos a intentarlo. Pero, probablemente habrá una sola oportunidad. Si fracasamos, simplemente tendrás que renunciar a ello. Entonces no se puede evitar. Está bien si entiendes. Bien, entonces. Vamos. Y ligeramente afirmaron sus puños. Hayato asintió y golpearon sus puños. Bueno, entonces, los encuentros ardientes seguirán en cada lugar desde la cuarta ronda. Los finalistas que adornan el domo Sirius hoy son la pareja Amahiri/Riesfeld de la Academia Seidoukan y las hermanas Ursais del Instituto Le Wolf Black, que equipo avanzará a los mejores 16. Este es también un encuentro que esperaba. Ya que ambos han ganado a través de las preliminares casi sin dejar que sus oponentes tuvieran la más mínima oportunidad. Creo que este se convertirá en un momento clave. Bueno, entonces. Aquí me gustaría que Tramsan diera su conjetura sobre el resultado de este encuentro. Ya que Gravisit, utilizada por la participante Irene, tiene un alto consumo de combustible, Seidoukan tendría ventaja si se tratara de una batalla interminable después de todo. Bien. Creo que no podemos decir eso incondicionalmente. Ya que la participante Irene tiene, por así decirlo, la línea de suministro llamada participante Priscila después de todo. Además, en cuanto a la comparación de la capacidad en sí misma, como siempre hablan como si fuera así de simple. La reacción de Jules ante tales comentarios en vivo fue fruncir sus cejas y quejarse. Dado que, Hayato tenía un límite, era más bien su lado el que no podía prolongar la batalla. Desde este punto en adelante, aparte del primer día de ajuste de ingreso, no habría días de descanso hasta la final. Si él liberara su sello para un largo periodo de tiempo, estaba claro que los encuentros siguientes y después del día siguiente serían difíciles. Sin embargo, Hayato, no exageres, aunque es probable que sea inútil decirlo. Después de todo, es un rival al que no podemos derrotar sin exagerar. Jules activó Asperaspaine y asintió. Estoy de acuerdo. Vamos a ir con todo desde el principio. Hayato asintió en respuesta, fijó su respiración y levantó su prane. Círculos mágicos aparecieron alrededor de Hayato y el mana brilló y se rompió. Poder fluyó dentro de su cuerpo y dolor corrió en todas direcciones. Espada secreta atada por la prisión de estrellas, libera tu poder. Las cadenas de aprisionamiento, que ataban a toda la creación, fueron destrozadas y poder se liberó en todas direcciones. Allí apareció la ejecución del participante Amahiri, con la que ya somos bastante familiares. Es deslumbrante donde sea que lo vea. La audiencia se alborotó a la vez, y vítores volaron salvajemente. Veo que estás muy motivado, Amahiri. Irene, que colocaba a Gravisit en su hombro, ligeramente rió mientras miraba al Hayato activo. Irene se adelantó sola, dejando a Priscila atrás. Entonces. Yo también voy a ir con todo. Gravisit emitió una luz púrpura y Maná extrañamente se retorció. La tensión se expandió. Fénix cuarta ronda, batalla 11º, inicia el encuentro. La voz mecánica anunció el inicio de la batalla. Florece orgullosamente, llameante decapitador carmesí, Livingstone Daisy. Jules inmediatamente activó su habilidad, y llamas volaron en su entorno.
La llama se envolvió en un remolino, se convirtió en chakrams carmesíes, y atacaron a Irene desde todas las direcciones. ¡Ja ja ja! ¡Qué pretensión! Irene fácilmente cortó los chakrams, que ascendieron a alrededor de 10, con Gravisit. Pero, ante esa oportunidad, Hayato cortó la distancia de un tirón. Estaba apenas corriendo entre los chakrams mientras que sujetaba a Serversta y cortó hacia ella desde una posición baja. ¡Ups! Irene detuvo el golpe con Gravisit, los bordes de las dos armas chocaron y chispas cayeron como si bailaran. Aunque Serversta era un Ogre Lux, que cortaba a través todo lo que tocaba, el oponente tenía un Ogre Lux del mismo nivel. Parecía que las cosas no irían tan bien. Sabía que envolviéndose en un combate a corta distancia, superaría poco a poco la espada de su oponente, pero con solo eso, no podía decir que tenía una ventaja en particular. Ya que Hayato había esperado esto, de inmediato cambió de táctica, y acuchilló a su torso mientras giraba rodando su cuerpo. Irene lo repelió con Gravisit y al igual cortó hacia abajo con un corte alto, pero el siguiente corte inverso de Hayato fue un paso más rápido que ello. Así que él esquivó el corte diagonal en su hombro, mientras rápidamente cambiaba su postura, y en un instante Hayato siguió con un empuje hacia ella. Irene volteó a Gravisit y se defendió contra ello usando la hoja como un escudo. Chispas bailaron una vez más, pero Hayato torció la muñeca después de deslizar una vez la punta de su espada, y repelió a Gravivaina. Q. Cortó hacia abajo con Serversta apuntando a su pecho, su insignia de la escuela, se abrió bastante. Irene saltó hacia atrás y lo esquivó por un pelo, pero su chalina distintiva estaba rota y quemada. TCH. Pensar que sería presionada tanto. Como era de esperar, estoy en desventaja al cruzar cuchillas, G. Por otra parte, los chakrams de fuego surgieron en Irene, uno tras otro, como si hubieran estado esperando el momento cuando ella lo esquivó. Destructor X10, 10 Fanega, 2. 2, NT, bueno aquí se presenta un caso, Tenfold Destroyer, bien al multiplicar algo X10 se dice 10 veces, como se supone que lo ponga con Destructor, se me ocurrió Destructor aumentado 10 veces al principio, pero luego que lo pronuncié para comprobarlo, me arrepentí de haber nacido. Por último, 10 Fanega, es nuevamente un término sin traducir, no guiarse por su significado en español. // NE, me recordó al Cam Cam aumentado 10 veces en el DBZ, Budokai Tenkaichi 3 versión latino hecho por fans que mi hermano menor juega a cada rato, emoticono cara riendo. Sin embargo, cuando Irene balanceó a Gravisit, bolas de gravedad negras que aparecieron alrededor de su cuerpo, se enfrentaron con los chakrams y desaparecieron mutuamente. Esta es una ofensa y defensa increíble desde el principio. La combinación de los participantes Amahiri y Riesfeld fue impresionante, pero la participante Ursais, quien se superó a sí misma, es aún más increíble. Sumergirse en esas móviles llamas tridimensionales es increíble. La participante Riesfeld originalmente poseía un espléndido control, pero el participante Amahiri no podría hacerlo fácilmente si no confiara tanto en su compañera de equipo. Hayato e Irene volvieron a medir la distancia entre ellos, y Jules mantuvo su distancia original y se centró en su siguiente habilidad. No está tan mal para un equipo improvisado formado con 1 o 2 meses. Irene dijo eso mientras recuperaba el aliento. Jules respondió a ello, preparando a ásperas paine. Igualmente. Realmente esquivas bien incluso cuando estás sola. Ja ja ja. No estoy sola. También hay 2 de nosotras aquí. Una luz feroz brillaba en las pupilas de Irene y colmillos afilados se asomaban de su boca mientras ella reía ampliamente. Este es el poder de ambas Priscila y yo. Gravisit se sacudió con un sonido estrepitoso, y una luz púrpura corrió por el suelo. Parecía como si estuviera riéndose. Esquívalo, Hayato. Hayato ya se estaba moviendo antes que Jules gritara. El aire de los alrededores, donde Hayato estaba hasta hace un momento, se sacudió violentamente. Probablemente, la gravedad por allí fue manipulada. Sí que tienes buena reacción. Ya lo vi varias veces después de todo. Hayato restableció a Serversta mientras caía cuidadosamente en su cintura. La manipulación de gravedad de Gravisit era una habilidad de tipo de un rango específico. Por lo tanto, sin importar que, un momento de retraso se requería antes de su activación. Estudiantes promedio probablemente no podrían hacerle frente, pero el actual Hayato de alguna manera podía evadirlo. Pero, ¿crees que puedes conquistar a esta Gravisit con ese nivel? Dentro de la mano de Irene, Gravisit rió una vez más. La luz violeta corrió en el suelo, pero esta vez el rango era mucho más amplio que antes. Hayato, que saltó en gran medida a un lado, no pudo evadirlo, fue súbitamente envuelto en una fuerte presión. Pero, por el contrario, en lugar de ser aplastado, el cuerpo de Hayato comenzó a flotar suavemente. Es agotador hacer la gravedad muy fuerte, pero solo debilitarla no es realmente tan
Difícil. Así. Puedo especificar un amplio rango como este. Hayato estaba flotando a una altura de unos 2 metros. No importaba si era de la generación Star Pulse, él aún no podía hacer nada. A pesar de que trató de mover sus extremidades, no tenía el precio, 3, para aplicar su poder. Sus miembros, aleteando, cortaban el cielo en vano y su cuerpo simplemente daba vueltas. 3, NT, se refiere a la compensación que uno Uger Lux toma de su usuario a fin de permitirle usar su poder. Hayato. Ups, tú, solo quédate tranquila aquí. Gravisit se balanceó hacia Jules, que intentó correr apresuradamente, y una fuerte presión pesaba sobre su cuerpo. Ji-Yuach. Aunque Jules cayó mientras rodaba, iba a ponerse de pie, pero parecía que ni siquiera podía mover una rodilla. Era un grado de rango de activación que no era imposible de esquivar para Jules con sus reflejos, pero al parecer, su movimiento hacia el lado de Hayato fue completamente leído. Pues bien, mi control no es tan bueno como el de Grunrose, pero en caso de un blanco inmóvil, entonces es otro tema. Destructor X1, 1 Fanega. 4, NT, si bien con X10 existía el término 10 veces, como se dice a algo multiplicado X1, aquí me decidí por ponerlos X, es más simple y no me destruyo el cerebro pensando en alguna nueva palabra. Sobra decirlo de 1 Fanega, las técnicas de Irene suelen incluir español en su pronunciación, dejémosla ser. Una bola de gravedad apareció ante los ojos de Irene, y apuntó exactamente hacia Hayato. Pero, Irene de repente cayó de rodillas. TCH, como se esperaba, es difícil mantener 3 habilidades diferentes. A pesar de que lo llené mucho, ya ha alcanzado el fondo G. Irene estaba distorsionando dolorosamente su rostro. Sin embargo, la habilidad seguía resistiendo. Bueno, está bien, con esto, se acabó, Amahiri. Las bolas de gravedad fueron fusiladas hacia Hayato y en el momento que iban a golpearlo directamente. Florece orgullosamente, explosión de flor de fuego de 6 pétalos, Amarilis. Las bolas de fuego disparadas por Jules, que seguía tendida en el suelo, directamente golpearon de frente a las bolas de gravedad. Ji-Yuach. Hayato gruñó mientras se desplomaba en el suelo. ¿Qué? Irene se sorprendió. El cuerpo de Hayato fue desviado por la pequeña explosión. Aún así muy rápidamente reconstruyó su postura y frunció el ceño hacia Jules. Estoy agradecido de que me haya salvado, pero no había una manera más gentil de hacerlo. Aún así era mejor que perder de esta manera, ¿no? Además mantuve la potencia al mínimo posible. Así que ese nivel de poder no habría causado daño a alguien como tú, con mucho prane. Cuando el ataque de Gravisit se disipó, Jules, que estaba corriendo otra vez, devolvió una broma a Hayato. Por otro lado, aunque Irene todavía mantenía sus ojos en Hayato, se retiraba lentamente, poco a poco. Probablemente se estaba dirigiendo hacia Priscila con el fin de llenarse de sangre. Jules. Lo sé. Florece orgullosamente, flor de fuego blanca de la lanza afilada, Longifloru. Cuando Jules agitó su espada fina, lanzas de llama se manifiestan a lo largo de su trayectoria. Era la mejor oportunidad ahora que Irene no podía utilizar la capacidad de Gravisit. No había manera de que se quedaran en silencio y simplemente vieran. Hayato también corrió un momento después detrás de las lanzas de llamas que fueron disparadas e iban desgarrando por el aire. Sin embargo, prisión pesada de bambú, o reaga pesado, las lanzas de llamas fueron detenidas por una pared púrpura, no, era más bien como una reja de cárcel, que apareció de repente creciendo del suelo. Hayato frenó a toda prisa justo enfrente de eso. Parecía que las varillas delgadas de color púrpura, que eran bolas de gravedad extendidas verticalmente, estaban vinculados en un patrón de cuadrícula. Habilidad de defensa tipo instalación. Jules se mordía los labios en señal de frustración. Mientras tanto Irene llegó junto a Priscila. Jajaja. En el momento en que esta persona insolente fue y no apuntó a mí, sino a Priscila, preparé unas bajo la manga como medida de precaución. No puede ser fácilmente destruido. Irene se rió un poco en el otro lado de la pared, y empujó sus colmillos en el cuello de Priscila mientras lo mostraba. Ya que Hayato ejercía hacer versta que podía romper a través de la pared. Él, sin embargo, ya no llegaría a tiempo. Con esto, estoy totalmente restaurada. Irene se jactó. Cuando Hayato, quien suspiró, miró la hora, 2 minutos habían pasado desde que la batalla comenzó. Idealmente hablando, querían derribar al oponente en 1 minuto, pero... Hayato. Jules llamó a Hayato con una voz aguda. ¿Qué pasa? Mientras Jules se acercaba a su lado. Los preparativos están completos. Si quieres probar eso, hazlo rápidamente. Cuando Hayato volteó, Jules brevemente dijo mientras le susurraba al oído. Entendido. Oyendo eso Hayato asintió en respuesta y agarró a hacer versta con fuerza.
El siguiente movimiento era un especial de Jules. Su éxito o fracaso probablemente influiría en el resultado de la batalla. Si era así, tomando el tiempo en cuenta, no había muchas posibilidades restantes para Hayato. Si podemos ganar en la forma que deseas, entonces vamos a hacerlo. Recordó las palabras de Jules justo antes de la batalla. Parecía que no tenía más remedio que tratar de aspirar a ello antes de que el movimiento osado de Jules se activara. Hey, te mantuve esperando. Pues bien, vamos a por la segunda ronda. Cuando la pared de pronto desapareció como si se fundiera, Irene dio un paso adelante mientras se limpiaba los labios. Detrás de ella, Priscilla estaba acostada completamente agotada, y estaba más o menos respirando. Hayato, quien lo vio, tristemente frunció el ceño. ¿Crees que esa forma de hacer las cosas es realmente correcta? Cállate, Amahiri. No tienes que explicar tal cosa a estas horas. Si ese es el caso. Dije que te callaras. Un brillo púrpura corrió en el suelo al mismo tiempo que Irene levantó a Gravisit. Hayato, irritado, dio un gran salto hacia atrás mientras escapaba del rango de activación de la habilidad. El rango también era mucho más amplio que antes, pero Hayato se había acostumbrado a ello y reaccionó temprano. ¡Qué inquieta! Como era de esperar, parecía que ella no escucharía si no es por la fuerza. Hayato se determinó a sí mismo y ejerció hacer Versta a un lado. Florece orgullosamente, flor de fuego danzante de 9 anillos, Primrose. El apoyo Jules entró aquí. Eres molesta. Procesión fúnebre X100, 100 Gestia. Entonces, cuando Irene blandió a Gravisit, un movimiento de onda. Púrpura se extendió como una aurora, y las Primrose, que revoloteaban de lo más amorosamente, todas fueron aplastadas y se desvanecieron en el aire. A pesar de que eso ocurrió, Hayato dio la vuelta y se acercó desde el lado derecho hacia la nueva abertura ligeramente creada y saltó directamente al pecho de Irene. Estilo dragón brillante Amahiri, primera técnica de lucha con espada, Twin Water Dragons 5 NT, literalmente, dragones acuáticos gemelos. Regresando su brazo, moviéndolo hacia abajo por el golpe inicial, dio un paso más y atacó con un corte diagonal ascendente desde abajo. TCH. Un poderoso impacto sonó y un resplandor estalló. Irene de alguna manera se defendió contra ello con Gravisit, pero su postura fue destruida por completo. Hayato no desaprovechó la oportunidad y balanceó a Cerbersta hacia abajo, con todas sus fuerzas, apuntando a Gravisit. Q. La maniobrabilidad de Cerbersta no era tan eficaz, ya que era un poco grande, pero también era lo mismo para Gravisit. Aunque el golpe fue impulsado en la cámara del motor, en la que el Manada-IT estaba insertado, fue bloqueado por una luz púrpura y su poder fue considerablemente echado a perder. Fue una respuesta clara en defensa. Gravisit emitió un sonido agudo como un grito y, en el lugar de donde Hayato estaba tratando de infligir otro golpe, fue enviado de repente a volar por un poder invisible. ¡Ag! Era probablemente la capacidad de Gravisit. Hayato inmediatamente volvió a su postura y levantó su cara, pero justo en su línea de visión, Irene estaba mirando a Hayato con ira llenando sus ojos. Ya veo. No pensé que tendría como objetivo a Gravisit. Es cierto. El verdadero objetivo de Hayato era la destrucción de Gravisit. Originalmente, la destrucción de un Ugerlux era una tarea cercana a lo imposible, pero, si el atacante manejaba un Ugerlux del mismo nivel, no era imposible. Si hubiera tenido éxito en hacer esto, la batalla se habría casi resuelto, pero ahora que su objetivo fue descubierto, probablemente no habría una segunda oportunidad. Estuvo cerca, pero se acabó el tiempo, Hayato. Jules llamó por ahí con una expresión seria. Lo sé. Fue el mejor intento que el actual Hayato pudo realizar, pero no había nada que hacer, ya que no lo logró. Hayato asintió y renovó sus sentimientos. En serio, me has demostrado varias cosas a través de todos los medios posibles. Bueno, mejor te devuelvo el favor. Gravisit, en la mano de Irene, fortaleció la luz púrpura como si también estuviera enojada. Destructor X10000, 10.000 Fanega. Cuando Irene balanceó a Gravisit, bolas de gravedad aparecieron en el aire. Eran tan grandes como un puño, más pequeños que todos los de hasta ahora. Sin embargo, su número era asombroso. Oye. Jules murmuró con una cara estrecha. Las bolas de gravedad estaban aumentando rápidamente sus números ante sus ojos, y no era del orden de 10 o 20. Al menos, no había duda, era superior a un centenar. Lo dije antes, pero no soy tan buena en el control. Pero bueno, con esto, no importa. Jules. Voy a estar bien, así que céntrate en tu propia defensa. Y luego. Ah, lo sé. Escuchando la respuesta de Jules, Hayato sujetó a Cerbersta delante de él. Sean aplastados y desaparezcan. Irene anunció.
Al mismo tiempo que Irene balanceó a Gravisit hacia abajo, las múltiples bolas de gravedad se dirigieron hacia Hayato y atacaron. Había solo un 10% del número, que se dirigió hacia Jules. No obstante, eso era de esperarse si pensaba en el objetivo de Irene. De todos modos, con solamente esos muchos, Jules debe ser capaz de protegerse a sí misma. Hayato profundamente inhaló mientras simultáneamente enfocaba su mente. Él hizo una imagen de un pequeño círculo a su alrededor y se esforzó por poner su conciencia en ello. Este círculo era la zona de defensa absoluta de Hayato. Estilo dragón brillante Amahiri, técnica intermedia, Hero Clearing Crow 6.6, NT, no estoy muy seguro de qué palabras usar, la impresión que me dio el nombre fue la de un cuervo quitando flechas de su camino. Las bolas de gravedad que ferozmente venían a atacarlo fueron cortadas a la mitad en el instante en que penetraron en esa zona. Con un corte como un destello, Hayato continuó rechazando el enjambre de bolas de gravedad, que llegaban a atacarlo en sucesión de todas direcciones, sin dejar pasar ni una sola. La audiencia, dejando de lado el destello de la espada de Hayato, probablemente ni siquiera veía el brazo que balanceaba esa espada. Oye, en serio. Al ver al número de bolas de gravedad decreciendo frente a sus ojos, la expresión de Irene fue deformada en estado de shock. Hayato confirmó que el número ya se redujo a menos de la mitad y esta vez se lanzó sobre ellas. Se abrió paso lentamente a través de las bolas de gravedad y luego saltó al alcance de la mano de Irene de un tirón. TCH. Irene inmediatamente lo afrontó mientras preparaba a Gravisit y devolvía el ataque de Hayato. Gravisit y Cerbersta se enfrentaron ferozmente mientras chispas bailaban violentamente. Hayato e Irene siguieron bloqueando sus cuchillas a corta distancia, mientras que constantemente ganaban y perdían terreno entre sí, pero en poco tiempo Irene saltó enormemente hacia atrás ante la presión de la espada de Hayato, como si hubiera sido enviada a volar. Jules. Hayato gritó a Jules, ya había esquivado todas las bolas de gravedad, la cual respondió. Déjamelo a mí. Un círculo mágico apareció donde Irene estaba a punto de aterrizar. Era la habilidad de tipo instalación de Jules. Sal. Gloriosa flor garra de fuego despedazadora, gloriosa. Una enorme garra de fuego explotó del suelo moviéndose para aplastar a Irene. Jajaja. Tu señuelo era obvio. De hecho, Irene parecía haberlo previsto desde el principio. Clavó a Gravisit en el suelo, y fácilmente destruyó el círculo mágico, que estaba brillando deslumbrantemente. La garra de fuego también se sacudió como una ola de calor nebuloso, y desapareció. Fue un claro fracaso. Pero, eso estaba bien. Oh, está bien incluso si era obvio, eso es solo un simple señuelo. ¿Qué dijiste? El color de la sorpresa flotaba en el rostro de Irene mientras un círculo mágico apareció de nuevo a sus pies. No. Decir, sus pies no era exacto. Su tamaño era 10 veces más que el de antes, con un diámetro que era ligeramente superior a 20 metros. Es la habilidad del más alto poder termodinámico, entre mis habilidades de tipo. Instalación, deberías probarlo totalmente. Jules obviamente ya había preparado a ásperas Paine. Al mismo tiempo que ella la balanceó hacia abajo, el círculo mágico brilló de rojo. Uno podía ver claramente una enorme cantidad de maná fluyendo en él. Maldita sea. Irene empezó a correr con el fin de escapar. Pero no había manera de que pudiera llegar a tiempo. Sal, gran anillo de flor bomba centelleante, refliche. En ese momento una magnífica flor de fuego de extraordinario tamaño se hinchó y con una gran explosión, como una tormenta, con un ensordecedor rugido, envolvió todo el escenario. Con violencia el calor abrasador llegó hasta Hayato, que había tomado distancia suficiente. Incluso las bolas de gravedad que quedan en el aire completamente desaparecieron por el efecto de la explosión. Fue un tremendo poder mucho más allá de la imaginación. De hecho, ya que esta habilidad consumía una gran cantidad de prane, al parecer tomaba una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para prepararla. Jules avanzaba en secreto los preparativos mientras apoyaba a Hayato, que estaba luchando en la vanguardia. Oh, Ne-chan. Priscila con una cara pálida intentó acercarse, pero el humo y las llamas de las explosiones aún no se habían aclarado. La situación en el interior no se podía observar. Ya que un Genestella invertía instintivamente todo su prane en defensa cuando se enfrentaba a una crisis vital, a menos que estén en circunstancias extremas, no debería estar en una situación peligrosa para su vida, pero con esto, incluso Irene y Gravisit probablemente no saldrían ilesos. Sin embargo, imposible. En el centro del cráter causado por la explosión, mirando hacia abajo, estaba la figura de Irene, que estaba vagamente de pie mientras sostenía a Gravisit en su mano. Sus ropas estaban quemadas por todas partes, pero golpes que podían ser llamados lesiones no podían ser encontradas en ninguna parte.
y una enorme bola de gravedad estaba flotando alrededor de Irene con el fin de protegerla. No me digas que ella contuvo la explosión con la habilidad de Gravisit. No, pero, no debería tener tal capacidad. Jules murmuró con una cara de sorpresa. Hayato también estaba pensando lo mismo. Del poder que Irene utilizaba hasta ahora, era muy poco probable que contuviera un ataque de ese poder. Incluso si por casualidad se las arreglaba para hacerlo, entonces ella seguramente perdería su vida como precio por ello. Si es así, ella no estaba peleando en serio hasta ahora. No, eso no puede ser. Gracias a Dios. One-chan. Priscila corrió hacia ella mientras se alegraba con alivio, pero Irene, sin dejar de mirar hacia abajo, no se movió. En ese momento, una sensación siniestra cruzó por la mente de Hayato. Al mismo tiempo, en las manos de Hayato, Cerbersta se retorció como si sintiera escalofríos. One-chan. Cuando Priscila sintió una molestia, se detuvo varios pasos en un lugar un poco lejos de Irene. Ella agarró fuertemente sus dos manos delante de su pecho, y miró fijamente a Irene con una expresión preocupada. Entonces, por primera vez, Irene se movió. Con un vacilante ritmo desorientado. Ella lentamente se dirigió hacia Priscila. Priscila retrocedió ligeramente, tropezó y luego cayó al suelo. Es malo. Oye, Hayato. El momento en que Hayato estaba a punto de empezar a correr, una tremenda presión atacó a los dos. ¡Ag! ¿Qué es esto? Tanto Hayato y Jules fueron presionados contra el suelo y sin forma de realizar una técnica. El suelo comenzó a agrietarse por la presión, dolor y sensación de peso lo suficientemente opresivos para hacerles perder la conciencia. Si relajaban su atención aunque sea un poco, asaltaría todo su cuerpo. Manipulación de gravedad de Gravisit, eso, lo sabían. Pero, su rango y poder no podían compararse a los hasta ahora. Casi todo el escenario estaba cubierto con el resplandor púrpura, dejando de lado el poder pararse, ni siquiera eran capaces de hablar. Como si una montaña estuviera montando en la parte superior de su cuerpo. Como de alguna manera lograron mover la cabeza y dirigieron su línea de visión hacia Irene y Priscila, Priscila era sujetada en la mano izquierda de Irene, completamente agotada. Y los colmillos de Irene sobresalían y estaban en su cuello. ¡Arg! No sé qué diablos está pasando. Jules gimió con una voz, que fue exprimida. Probablemente. Esa no es Irene. Es Gravisit. Hayato declaró. ¿Qué, dijiste? En contraste con Jules, quien fue sorprendida, por alguna razón Hayato tenía la firme convicción de que su intuición era correcta. Gravisit había tomado el cuerpo de Irene. Su guadaña, que emitía el siniestro resplandor púrpura, como de costumbre, parecía como si se estuviera riendo mientras se sacudía con un sonido estrepitoso. De todos modos, a este ritmo, Priscila estará en peligro. Priscila tenía, de nuevo, su sangre siendo succionada por Irene desde hace apenas un momento. Por mucho que ella fuera una Regeneratip, si ella seguía pagando el precio de esta gran capacidad de drenaje, la vida de Priscila estaría en peligro seguro. Cuando Hayato reunió sus fuerzas y de alguna manera se las arregló para levantar su cuerpo, empezó a caminar poco a poco hacia Irene y Gravisit. Su cuerpo parecía estar muy cortado y un dolor violento corría sobre todo su cuerpo. Esto no era solo la capacidad de Gravisit, sino era probablemente también debido a que el límite de la liberación de su sello ya había pasado. Probablemente solo podría mantenerlo por un minuto más. Si devolvía el sello, durante esta situación, sería el final. Sin embargo, por mucho que se sentía alentado o reprimido, sus pies eran muy pesados y su paso progresaba lentamente. Irene estaba solo a una docena de metros de distancia, pero se sentía como si fuera decenas de veces más. Aún así, no podía rendirse aquí. Originalmente, en la festa estaba la regla que decía que la pérdida de conciencia era considerada una derrota. Ya que la sentencia era llevada a cabo por la insignia de escuela midiendo las reacciones vitales, la sentencia de derrota no se había hecho aún, significaba que la conciencia de Irene podía, aunque solo sea un poco, todavía permanecer. Si eso era así, él solo podía apostar por ello. Luchando, llegó a un lugar solo a 10 metros, Hayato esforzó su voz. Irene. Aunque todavía avanzando lentamente. No hubo reacción por parte de Irene. Con Gravisit, en su mano, solo parecía reírse. 5 metros restantes. Un poco más y ella estaría al alcance de Hayato. Vuelve a tus sentidos, Irene. No debes mezclar las cosas importantes con el poder. Varios pasos más. Hayato gritó. Irene. Si es algo realmente importante. Debes tomarlo con tus dos manos. Piensa en qué dirección deseas ahora. Por un instante. Solo por un instante. La luz volvió a los ojos de Irene. Ah.
La gravedad anormal se desvaneció, la luz púrpura se debilitó, y el silencio cayó como si el mundo cambiara por completo. Sin embargo, ¡wow! En el siguiente momento una presión, más fuerte que la de hace un rato, junto con el grito de Irene, aplastó a Hayato una vez más. Irene, completamente agotada, se dejó caer así como así mientras la vitalidad al instante desapareció de su cuerpo. Aún así, su mano derecha no dejaba a Gravisit ir. No, no se partió. Irene ya no era la usuario de Gravisit sino solo la parte que suministraba combustible, prane, a la misma. Y, probablemente, si se terminaba, ella sería descartada. Empujando su punta en el suelo, Gravisit, que emitía el siniestro resplandor púrpura, estridentemente reía. Ante los ojos de los que se acercaban a un rayo de esperanza. Gozaba cortando esa esperanza. Con el fin de llevarlos a la desesperación recordando esa risa maliciosa en voz alta. Incapaz de mover un solo dedo bajo la presión. Hayato sentía un fuerte enojo burbujeante brotando. Una ira pura hacia lo que pisoteaba la dignidad apretó los dientes y fuertemente agarró a Serversta, y como si en respuesta a la misma, Serversta se sacudió con fuerza. Serversta estaba conectada a algo profundo dentro de él, solo por un momento. Esto es, a pesar de que no podía expresarlo con palabras, en ese momento, sin duda Hayato sentía la voluntad del Serversta. Lo que había abajo era, si uno fuera a buscar a la fuerza una palabra cercana a las emociones humanas, sería molestia. Algo así como un fuerte malestar hacia Gravisit. Y luego una voluntad. Que buscaba algo de Hayato, o más bien lo probaba. Como si dijera, inténtalo si puedes. No te dije antes que odio ser probado. Hayato se paró con todo el poder que pudo reunir, mientras decía eso. En medio de un mundo coloreado con un brillo púrpura, el Mana Dait de Serversta emitía una luz roja. Aumentó gradualmente su fuerza, mientras que al mismo tiempo, erosionaba gradualmente la luz púrpura, como si quemara un papel. Serversta era una espada demoníaca con pobre defensa que quemaba a toda la creación. Si ese era el caso, entonces. ¡Ah! Usando toda su fuerza, Hayato acribilló el espacio vacío con Serversta. En ese momento, el brillo púrpura, que cubría por completo el mundo, fue dividido en dos. La risa de Gravisit se congeló. La gravedad anormal desapareció una vez más, sin embargo, desde la fuente esta vez. Probablemente fue por un instante de tiempo que el poder de Gravisit fue cortado. Ese preciso instante fue suficiente para Hayato. Cuando Hayato al instante acortó la distancia, cortó hacia Gravisit desde una posición baja y la quitó de la mano derecha de Irene. Y mientras veía con el ceño fruncido a Gravisit, que revoloteaba en el aire mientras giraba, cayendo de acuerdo a la gravedad, Hayato la golpeó hacia abajo mientras pasaba y profundamente perforó el suelo cuando se detuvo. A medida que su muñeca giraba. Estilo Dagon brillante a Mahiri, técnica de espada intermedia, Serene Inner Self, 7, literalmente, sereno yo interior, no lo entiendo. Un golpe, en una disonancia como vidrio chocando, resonó en todo el escenario. Era imposible saber cuántas personas allí se dieron cuenta que era la agonía de un Ouger Lux. En cualquier caso, al mismo tiempo que la perturbación se interrumpió, innumerables grietas aparecieron en la figura de Gravisit. Se rompió en pedazos. Al mismo tiempo, la voz mecánica declaró la conclusión. Irene Ursáis y Ursáis Priscila, pérdida de conciencia. Ganador, Amahiri Hayato y Juris Alexia Van Riesfeld. Mientras que las mejores ovaciones del torneo retumbaban en el escenario, Hayato cayó donde estaba, acostado con los brazos y piernas extendidas y profundamente exhaló.